Vamos a entrar en el libro de Génesis. Estamos viendo la historia de José. La semana pasada Rafa compartió sobre ese capítulo 38 misterioso que a veces preguntamos por qué interrumpió ahí de repente la historia de José, pero también tiene mucho sentido, tiene mucho que aplicar ahí. Y esta noche vamos a continuar enlazándonos con lo que vimos en el tiempo de la plática que dábamos sobre José, en el momento en que José está siendo entregado. Sí, ya lo vendieron, ya llegó a la casa de Potifar, y ahora sucede la tentación de la esposa de Potifar con José, la calumnia que levanta ella contra él, y cómo de alguna forma ahora es llevado a la cárcel. Y estamos entrando en esta etapa. Todavía quiero continuar un poco ahí, nomás reflexionando un poco que los sueños de José parecen estar bajo un fuego intenso. A lo mejor tus planes o proyectos que en algún momento dado, cuando vienen de Dios, están siendo atacados. Quisieras tú realizarlos, pero hay siempre algunos obstáculos y muchas veces te puedes dar por vencido. Puedes tirar la toalla. Pero una vez hicimos aquí un drama donde el boxeador no tira la toalla. El que tira la toalla es el manager, el que está ahí asesorando al boxeador. El boxeador nunca tira la toalla. Entonces nosotros seguimos peleando y aquí estamos ahí. Y Dios honró a José en el sentido de que hizo que pudiera él continuar manteniendo el curso. Leíamos el Salmo 84:11, donde dice: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios no va a quitar el bien a los que andan en integridad. Saben, la integridad es algo que no es un regalo. La integridad es algo que se adquiere por medio de disciplinas y de luchas. Si pudiéramos platicar las historias de tantas personas que han pasado por luchas para mantener su integridad, el sufrimiento, algunos han perdido su propia vida por mantener la integridad. Y este es uno de los temas más importantes de la historia de José, que era un hombre íntegro. En Génesis 37 vemos la historia, ahí en el versículo 2, que dice que el Señor estaba con José. El Señor estaba con José desde el principio, cuando fue entregado a la casa de Potifar. Dios estaba con él. José no había fallado en ningún aspecto, se había mantenido. Y Dios lo prosperaba y estaba en la casa de este amo egipcio. En el capítulo 39 nos dice también ahí que el amo de José lo puso en la cárcel después de que se levantó la calumnia de parte de la esposa de Potifar. Y ahí lo colocó con los presos. Versículo 20 dice que Potifar llevó a José a la cárcel, sí, a los presos del rey. Pero si tú lees el capítulo 37, en el versículo 1, dice ahí que Potifar era el jefe de la guardia de esa cárcel. Qué raro, ¿no? En vez de mandarle un calabozo, de hecho lo hubiera mandado a ejecutar y no lo ejecutó. ¿Por qué lo mandó ahí a los presos exclusivos del rey? ¿Por qué no lo mandó a la ralea de los demás presos? ¿Por qué lo mandó a estar ahí cerca del mismo guardián? No sabemos, pero hay una ligera sospecha que Potifar sospechaba algo de su esposa y le quería más a José. Eso es una versión mía, Y nadie se pierde por creer en eso o no creer en eso. Pero también versículo 21 dice: el Señor estaba con José, tanto estuvo con José en la casa de Potifar y ahora está en la cárcel con José. El Señor estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Es que, ¿por qué razón tenía gracia? ¿Cuáles eran los ingredientes que tenía José para que pudiera tener gracia ahora
con el carcelero, con el dueño, con el responsable de la cárcel? ¿Por qué tenía esa gracia tan rápida? ¿Por qué subió en un ascenso rápido de ocupar una posición de liderazgo? No sabemos cuántos días o meses tardó en ocupar esa posición, pero yo creo que ya tenía por ahí alguna señal de parte de Potifar, porque estaba encargado de esa cárcel él, y le dice: mira, este muchacho será lo que sea, pero es un hombre organizado. Es un hombre que pone las cosas en orden. Es un hombre que sabe administrar. Lo veremos más adelante cuando le toque el tiempo del faraón. Es un hombre que tiene relaciones humanas y sabe llevarse con los demás. Se da a respetar y honra a los demás. Estas son ciertas características de muchas más que podríamos concluir o suponer que existen en el perfil de José. ¿Sí? Y se veían estos dones en él, y por eso subió tan rápidamente a esa posición. Y yo veo también Gálatas 1:15, es un versículo que en estos días me ha estado retumbando, donde el apóstol Pablo menciona algo interesante sobre su propia vida. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me impresiona eso, porque José también, antes de nacer, ya había apartado a este hombre. No dice la Biblia eso, pero tú, al ver la mano de Dios sobre su vida, te das cuenta que hay algo, de alguna forma, que traía un plan Dios con su vida, como lo tuvo con Pablo. A lo mejor en un momento dado, Saulo de Tarso era un hombre peligroso, enemigo de la iglesia, y nadie diría: ¿cómo va a ser este hombre apartado desde el vientre de Dios? No puede ser. O ¿cómo puede ese hombre tener un llamado? No es posible, mira lo que está haciendo. Y así nos podríamos ver a nosotros mismos y decir: ¿cómo es posible que Dios me haya apartado a mí desde antes de que yo naciera? ¿Cómo es posible que Dios me haya dado un llamado a mí por su gracia? ¿Cómo? Bueno, yo no voy a hablar de eso, Pablo lo está hablando, pero yo diría que aunque veamos a otras personas en condiciones realmente así como desalentadoras, que tú digas: no es posible, Dios no va a hacer nada con esa persona, y tú lo pudieras desechar, no sabemos el misterio de la forma en que Dios elige. No sabemos el misterio en la forma en que Dios aparta antes de nacer a alguien. No estoy hablando de predestinación, porque todos hemos nacido y estamos aquí con un propósito. Dios nos apartó para un tiempo como este, pero depende de nosotros si respondemos o no respondemos. Depende de nosotros si peleamos por esa integridad o no. Y lo vamos a ver al final de esta plática de hoy. ¿Sí? Bien. Vemos aquí, versículo 22, que el carcelero le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, lo hacía José. Me gusta mucho esa escritura. Se lo puso en sus manos, y todo lo que se hacía ahí, lo hacía José. Es el versículo 22. Me gusta mucho porque se asemeja a lo que Deuteronomio 28 nos dice ahí en el versículo 13, que te voy a poner, dice, por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si estaba ahí con sus hermanos, estaba encima. Si estaba ahí en la casa de Potifar, estaba encima. Y si estaba en la cárcel, estaba encima. No importa en cuál escenario le tocara, por más difícil que sea, él siempre estaba resaltando. Estarás encima solamente, no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor. Versículo 23. El carcelero dice ahí que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Así es que ganó la confianza del jefe de la cárcel, al ver cómo este José desempeñaba sus responsabilidades. Las hacía con excelencia. No tenías que andarle repitiendo las cosas, tratando lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que la haga, sino era un hombre que a la primera sabía la instrucción y la hacía. Y esa es una característica de la vida del cristiano, nosotros como creyentes, de tener bien claras nuestras responsabilidades, cualquiera que sea tu escenario, una empresa, una escuela, donde quiera que estés.
tengamos presente de que somos esa representación del reino y nuestras responsabilidades se deben de cumplir puntualmente. Todo lo que se nos encomiende tenemos que hacerlo puntualmente, hacerlo bien, y eso nos va a ayudar a expandir el reino de Dios. Eso nos va a distinguir en un momento dado, y perdóname que lo diga, pero nos va a distinguir de los demás, que no corremos en la misma dirección de los que no quieren hacer sus cosas en su debida medida, como deben de hacerlo. Pero si lo hacemos, vamos a hablar con nuestros hechos más que con nuestras palabras. Salmo 105, versículo 17 y 19, dice esto, hablando de José: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. O sea, cuando estuvo en la cárcel, José tuvo grillos. Imagínate que lo hayan encadenado para poder vivir así. Probablemente en la casa de Potifar, pero aquí yo pienso más bien que fue en la cárcel, que le pusieron esos grilletes y él tenía que caminar con ellos, y sin embargo se le asignaban responsabilidades y las hacía sin quejas, sin replicar y sin nada. Lo hacía, y lo hacía bien. En la cárcel fue puesta su persona hasta la hora en que se cumplió su palabra. El dicho del Señor lo probó. A veces podríamos decir, Dios permite que te pongan grilletes, pues no sabes si estás caminando con el Señor. Aún los grilletes son parte del propósito de Dios. Y dice, hasta la hora en que se cumplió su palabra. El dicho del Señor lo probó. Todo esto que le pasó a José era una prueba. Estaba pasando por un proceso. ¿Saben por qué? Porque el llamado que tenía era un llamado grande y necesitaba pasar por un proceso. Lo mismo le pasó a Moisés. Pasó por un proceso de 40 años hasta que perdió el perfume de Egipto, hasta que sus ropas eran harapos, hasta que se hizo viejo y tartamudo. Hasta entonces, después de ese proceso, Dios dijo, ahora ya es el tiempo, ahora te voy a usar. Así fue. En Génesis 40, vamos a leerlo ahorita, desde el versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Algo pasó ahí, no sabemos exactamente si hubo un complot, no sabemos si había un plan de matar al faraón, no sabemos. Lo único que sabemos es de que el faraón se incomodó, se molestó con estos dos, el copero y el panadero, y los mandó a la cárcel real, a la cárcel del rey. Ahí estaba José metido, ¿sí? Versículo 3, y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia. El capitán de la guardia era Potifar, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él, subráyalo, él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Es que estos dos personajes llegan a la cárcel enviados por el faraón, los tienen ahí adentro en la cárcel, se los encomiendan al responsable de la cárcel, él se los recomienda a José, y José les sirve a ellos dos. Imagínate, siendo el líder, está sirviendo a esos dos. Es una enseñanza de Cristo, que el que quiere ser el primero tiene que ser el siervo de todos. Y aquí estamos viendo a José haciendo algo extraordinario. Él está sirviendo lo que tal vez otros no harían, los tratarían como capataces. Yo estoy en autoridad, tú eres el que estás aquí, yo soy el que está en control, tú me tienes que obedecer. O sea, cosas por el estilo. Ahí no fue así. José les servía, subráyalo, les servía. Versículo 5, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Aquí empieza a suceder algo interesante. Vemos la mano invisible de Dios, no entendemos del todo, no se ve aquí aparentemente, pero el hecho de que estas dos personas llegan a la cárcel y en una sola noche los dos tienen sueños diferentes,
empieza a prepararse todo un escenario que poco a poco Dios está revelando un plan que trae, porque Dios está viendo a futuro. Dios está viendo a Israel hasta este día. ¿Sí estamos entendiendo? Y aquí dice que los dos, versículo 5, tuvieron un sueño, su propio significado. Versículo 6, y vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. José no se fijó en sus propios problemas. Podría haber llegado José triste porque extrañaba a su papá y a su familia. Podría estar triste porque lo metieron a la cárcel injustamente. Podría estar triste por los grilletes que traía puestos. Podría estar él nomás viéndose a sí mismo. Y a veces nuestra tristeza nos ayuda a enfocarnos a nosotros mismos, pero tenemos que invertir el sentido de la tristeza y apuntarla hacia afuera y ver la tristeza de los que nos rodean. José vio la tristeza del copero y del panadero. José tenía, tal vez podría yo decir, tenía ojos de pastor, que veía la condición de sus ovejas, sus responsabilidades, eran ellos, estaban bajo su responsabilidad. Y él tenía ojos de pastor, podía ver que algo les pasaba. No tenían un letrero que decía estoy triste. Sus aspectos, sus rostros, se notaba algo. Yo creo que algunos de ustedes han podido detectar eso cuando alguien está pasando por una dificultad y lo ves y le dices, ¿te pasa algo? Detectas en su rostro algo, en sus ojos miras algo, y eso te hace acercarte y preguntar. Si tienes la compasión, vas a preguntar. Si eres el buen samaritano, te vas a detener. Si eres el sacerdote, te vas a ir de largo. No te vas a parar. No te importa. Pero en este caso, José está viendo que ellos estaban pasando por un problema. Versículo 7. Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión y en la casa, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Por qué? Es como Jesús, siendo el inocente, piénsalo bien, es un ejemplo que me gusta mucho. Imagínate Jesús siendo inocente, lo mandan al calabozo del planeta Tierra. Y está entre los presos. Y él viene como preso también. Él no tiene culpa por qué estar aquí. Él es inocente. Y sin embargo está aquí entre nosotros y se acerca día con día y nos ve a todos y nos dice, ¿por qué estás triste? ¿O qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Esa es la forma más o menos que podemos entender de lo que hizo en este caso José. ¿Sí? Versículo 8, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Wow. Aquí José los refiere al Dios. Ellos tenían sus propios dioses, pero José está hablando de su propio Dios. El Dios eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de Dios son las interpretaciones. Él es el que interpreta. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso de las interpretaciones. Pero está diciéndolos y los refiere. Esos sueños tienen interpretación. Ahora te lo voy a decir claro desde ahorita. No todos los sueños tienen interpretación, porque no todos los sueños son de Dios. Cuando Dios manda un mensaje, te va a mandar la interpretación también. No te preocupes, te va a dar la traducción. Pero cuando te manda por ahí una pizza pesada, un sueño, busca ahí un Melox o algo para que te interprete lo que te está pasando. ¿Sí? Y dice aquí, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora, díganmelo. Y cuando dice esto José, deja entrever algo, como que yo estoy conectado con Dios, yo camino con Dios, yo oigo la voz de Dios. Ellos no estaban acostumbrados a eso. Estaban acostumbrados a brujos, magos, adivinos. Y probablemente en su entender creían que él era como un adivino. Pero José no es un adivino. José es un hijo de Dios, que tiene una comunión con Dios. Es un hombre que camina en integridad y Dios se agrada con él. Cuéntenmelo, dice ahí.
Así es que Dios habla de muchas maneras, ¿sí? La principal manera por la cual Dios habla es por la Biblia. Nada la supera, ni sueños, ni visiones, ni que yo sentí, sino lo que dice la Escritura es la mejor forma de comunicación de parte de Dios con su pueblo. Así es que por eso meditamos en la Biblia, recomendamos leer la Biblia y que la tengas por disciplina. Medita en ella de día y de noche y haz todo lo que en ella está escrito para que te vaya bien, y entonces prosperará tu camino. Esa es la recomendación. Pero aquí estamos viendo a un José que les dice: cuéntamelo. Así es que Dios tiene maneras de hablar y tiene formas de hablar. Y uno podría decir: ¿entonces Dios puede hablar con paganos? Porque los sueños no son exclusivos para los cristianos. Fíjate que no. Aquí en la Biblia te voy a mencionar así rápidamente algunos nombres más para que sepas los perfiles de cada quien. Hay muchos. La Biblia está cargada de sueños, de gente que tuvo sueños y que Dios les habló por sueños. Tenemos a Jacob. Jacob tuvo 2 sueños. Tenemos a Labán, el suegro de Jacob, también tuvo un sueño. Tenemos a José, que tuvo 2 sueños. Tenemos a Abimelech, que le habló por sueños de la esposa de Abraham. Ahí, cuidado con Abraham. Tenemos a Daniel, que también. Tenemos a Nabucodonosor, un pagano. No puede ser que Dios le hable a los paganos. Sí les habla, claro que sí. Le habló a Nabucodonosor. Tenemos a José, el padrastro de Jesús, también le habló 2 veces por sueños. Tenemos a los magos, que eran magos de allá, de gentiles del oriente, y les habló por sueños y les dijo: no te vayas por ahí, vete por acá. Tenemos a la esposa de Poncio Pilato, que le habló también por sueños y le dijo a Poncio Pilato: ¿sabes qué? No tengan nada que ver con este justo. Y nos damos cuenta que Dios sí le habla a todo mundo, de alguna forma. No digo siempre, pero puedo decir que de vez en cuando Dios puede hablar con creyentes y no creyentes. Puede hablar por visiones, como le habló a Ananías. Puede hablar con visiones, como le habló a Saulo de Tarso, cuando vieron al macedonio en esa visión. Dios tiene diferentes formas. De hecho, investigando un poquito aquí en la Biblia, te vas a dar cuenta que le habló a los gentiles 2 veces más que a los creyentes por sueños. Y ahorita oímos noticias de que Dios le está hablando por sueños a los musulmanes. Y muchos están dando testimonio que se han encontrado con Cristo. No que reciban a Cristo, sino que a través de los sueños Él los conecta con quienes les van a compartir de Cristo. Porque en ese caso diríamos: no, pues que sueñen todos y se los evangelicen por sueños, y nosotros nos ahorramos la chamba de Epicentro. Ya, no, cerramos Epicentro. Y se fueron a soñar. No, ¿verdad? No podemos decir eso. Pero sí es importante entender que es una forma de los lenguajes que Dios usa para hablarnos. Así es que los sueños son lenguas. ¿Sí estamos entendiendo? A veces pensamos que las lenguas son solamente sonidos, algo que escuchas de la boca de alguien. Pero cuando habla Dios también tiene su boca y está hablando y está diciendo cosas. Entonces vemos esto aquí. Y bueno, nada más como advertencia, Eclesiastés capítulo 5 versículo 3 nos habla de que los sueños, hay sueños, hay mucha vanidad en los sueños, y por eso hay que tener mucho cuidado y discernirlos cuando son de Dios o no. Y es más saludable que el que tenga un sueño lo comente con su pastor, o lo comente la esposa con el esposo. Lo comenten con una autoridad espiritual para poder filtrar y estar seguros si Dios está hablando o es otra cosa, porque el enemigo también se puede meter. Deuteronomio 13 habla de los falsos profetas que pueden tener sueños y dicen sueños, y la gente se va por lo que soñó esa persona y se van en una dirección equivocada, y al final de cuentas los empiezan a inclinar a que adoren otros dioses, porque tuvieron sueños o tuvieron visiones. Entonces tenemos que filtrar lo que está viniendo, y el único que nos ayuda a filtrar es a través de la palabra
a través del Espíritu Santo que nos da don de discernimiento, don de ciencia, don de sabiduría. Por medio de eso podemos filtrar, ¿sí? Pero la palabra es nuestra principal fuente de oír la voz de Dios, ¿sí? Y los sueños, vuelvo a decirlo, nunca van a suplantar a la palabra de Dios, nunca la pueden superar. No puedes tú guiarte por un sueño en vez de la palabra. Es la palabra, va por delante, ¿sí? Bien, en medio de la aflicción, José, sin darse cuenta probablemente, está desarrollando dones. A veces las aflicciones lo que están haciendo es refinar aquellos dones que necesitamos, aquellos dones de los cuales Dios quiere usar, ¿sí? Y dice aquí que en el caso de José empezó a desarrollar esos dones cada vez más fuerte, más claros, y los vamos a ver más adelante. Deuteronomio 29, que es un versículo muy leído aquí. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas, subráyalo, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Así es que hay cosas secretas que el Señor no las va a revelar a todos, solo a ciertas personas que tienen la revelación. Pero la revelación coincide con la Biblia. No es una revelación que se me apareció y me dijo que le construya un templo. ¿Quién? Pues Juanita. No, pues fíjate que no. Tiene que estar filtrado en la palabra. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, para nosotros es de vital importancia entender que lo que estos sueños traían, estos hombres, traían una revelación. Saben, antiguamente, bueno, no tan antiguamente, ¿verdad? Pero me acuerdo cuando las cámaras Kodak tenían sus rollos y para poderlos revelar se metían ¿en qué? En un cuarto. ¿Un cuarto qué? Oscuro, ¿verdad que sí? Así es. Y en el cuarto oscuro metían en algunas sustancias químicas hasta que salía el rollo y ahora sí salía revelado. Pero se tenían que meter al cuarto oscuro. Y muchas veces estas cosas te tienes que meter en el lugar secreto con Cristo para que te revele el misterio de aquello. Lo hizo Daniel, ayunó con sus amigos para saber primero qué soñó el rey, porque no sabían ni qué había soñado. El rey decía, me tienes que decir lo que soñé y me tienes que decir lo que significa. Imagínate en qué problema lo está metiendo. Y tenía que buscarlo y se metieron al cuarto oscuro, ahora sí. Y buscaron la revelación, salió la revelación. Bueno, entonces es exactamente lo mismo. Entonces, José tiene esta habilidad que se va desarrollando en el proceso, y perdóneme que lo diga, pero es un proceso de dolor, de sufrimiento. Es un proceso que no es fácil. Por eso cuando alguien quiere los dones, yo quiero este don, yo quiero el otro, hay un precio. Por ahí nos decía Pati y Chucho Segura hace unos días, ayer que estaban compartiéndonos por Zoom, y decían que muchos quieren las promesas, pero no quieren los procesos. Quieren las promesas. Escrito está, y las citas, amén, esta es mía. Espérame, ¿y el proceso? Para llegar a eso, pues lo leímos ahí en Hechos capítulo 11, que muchos alcanzaron promesas. ¿Qué significa alcanzar? Pues hay que subir la montaña, puede ser el monte Everest, es un proceso de subir y hasta ganas de renunciar y soltar el arpa. Dice, yo ya no quiero nada y muere, no, es mucha fatiga que estoy haciendo acá arriba. Y necesitas echarle ganas hasta llegar a alcanzar la promesa. Entonces, estamos viendo a un José que también tiene este don. Tiene el don de interpretar el sueño, o bien de saber lo que significa el sueño. Pero quiero ampliar un poquito el panorama, el aspecto, porque aquí hay mucho. O sea, formas en que Dios puede estar hablando, puede ser por sueños y visiones. Formas puede ser a través de idiomas, lenguas, que se pueden interpretar. Otras pueden ser gemidos, que ya no son idiomas. Otras pueden ser acciones proféticas. Otras pueden ser símbolos.
que Dios te manda un símbolo. Nosotros tenemos la bandera mexicana, el águila y la serpiente, es un símbolo. Y está dando un mensaje. Entonces, cuando José interpreta estos sueños, tiene que pasar por un proceso de entender lo que están diciendo estas personas, pero él ya está conectado con Dios, que tiene esa gracia y ese don. Ahí en 1 Corintios 12 habla de los 9 dones, y entre ellos está el de sabiduría, el de ciencia, el de fe. Y sigues leyendo el de sanidades, el de milagros, el profético, el discernimiento de espíritus, el de lenguas y el de interpretación de lenguas. Son 9 en total, ahí, esos que aparecen en ese capítulo. Pero aquí el jefe de los coperos, versículo 9 del capítulo 40, dice aquí: le dijo el jefe de los coperos, contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. Pues mira, si era copero, pues está familiarizado con una vid, ¿verdad que sí? Entonces para mí ya empieza a entender un poquito su oficio de copero con la vid. Versículo 10, y en la vid había 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. O sea, había un proceso de germinación y donde se fertiliza aquello y da su fruto inmediato. Es un sueño corto y ¡fum!, aparece todo un proceso así, una película rápida. Desde que están los sarmientos, de repente aparecen ahí unos racimitos y de repente aparecen las uvas y ya aparecen las uvas. Versículo 11. Dice: y que la copa del faraón estaba en mi mano. O sea, él tiene a su mano la copa del faraón. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, imagínate. Y daba yo la copa en mano del faraón. O sea, habla de una familiaridad, una cercanía con el faraón, que no le tenía miedo de acercarse. No tenía por qué tener miedo. Esto no lo dice el copero, pero si tú lo lees fácilmente puedes interpretar algo aquí, puedes sacarle tú solo, no necesitas ser José para ser un genio, ¿verdad? Y entender, pero hay más. Versículo 11. Y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en mano del faraón. Hasta aquí estamos viendo un sueño que este copero le está diciendo a José. Pero ahora vamos entendiendo un poco el misterio, porque lo que está diciendo son una serie de símbolos. Son símbolos. 3 sarmientos, la flor, las uvas, la copa, y buena con el faraón, ¿verdad? O sea, tú estás viendo ahí todo el proceso y tú dices: wow, o sea, hay una serie de cosas. ¿Y qué significarán? Y José no se complica la vida, pero lo que quiero que entendamos es esto. Para José, el llegar a ese nivel de interpretación tenía que pasar por un proceso. Primero pasó por un proceso. Pasó por el proceso de los hermanos. Pasó por el proceso que lo aventaron al pozo, a una cisterna seca. Pasó por el proceso de oír a sus hermanos: lo matamos. Pasó por el proceso de que lo vendieron por 20 piezas de plata. Pasó por el proceso de estar de esclavo en la casa de Potifar. Pasó por el proceso de la tentación de la esposa de Potifar. Pasó por el proceso de la calumnia que levantó ella. Y luego pasa por el proceso de la cárcel. Está en un proceso, parece un molino que lo está oprimiendo, le está sacando algo. En 2 Corintios 12, el apóstol Pablo habla de la revelación. Y te lo voy a leer así rapidito, algunas partes, si me permiten, se los voy a leer. Capítulo 12, del 1 al 10, 2 Corintios. Dice: no me conviene gloriarme, porque si tienes muchas revelaciones, si tienes capacidad de interpretación, se te puede subir a la cabeza. Y el apóstol Pablo dice: no me conviene gloriarme, pero voy a venir a las visiones, voy a venir a las revelaciones, voy a venir a los sueños, voy a venir a aquellas cosas misteriosas que no fácilmente cualquiera las entiende. Voy a eso, te voy a explicar algo que me pasó. Yo conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está hablando de él mismo. Cuando cayó en Damasco, ahí rumbo a Damasco, él vio la gloria. Esa es una. La segunda fue cuando lo apedrearon.
en el capítulo 14 de los Hechos, y lo dieron por muerto. O sea, Pablo pasó por diferentes procesos, y en el proceso empezó a ver visiones, y empezó a familiarizarse primero con la voz de Dios. Cuando lo vio por primera vez en Damasco, le dijo: ¿quién eres, Señor? No sabía ni quién era, pero tenía una visión, una revelación, que muy pocos hemos tenido. Él sí la tuvo, pero no sabía quién era. Una vez tuve un caso de un japonés, y me dijo algo que me impresionó mucho, porque estaba platicando con él, estábamos compartiendo de Cristo, y llegó y un día me dijo: ¿sabes qué? Tuve un sueño, y en el sueño había un hombre de cabello largo, y tenía barba, y estaba ahí, y yo me acerqué y lo vi. Yo iba caminando y él estaba recargado, sentado en una piedra, y me vio y me llamó, y me acerqué y me dijo: hola, ¿qué tal? Y yo lo saludé y le dije: ¿cómo te llamas? Y me dijo: yo me llamo Akashi. Y Akashi quiere decir: yo me llamo el testimonio. Así se llama. Dice: no recuerdo qué platicamos, y ya no lo volví a ver. Me dijo: ¿qué significará? Le dije: no sé, nomás que Akashi, digo, puede tener otro sentido, pero a la que usualmente usamos esa palabra es el testimonio, el testigo fiel. Sí. Y aquí está hablando este hombre que vio estas cosas, que fue arrebatado al paraíso. Sí. Y dice aquí, más adelante: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Fíjate qué tremendo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, los grilletes en los pies de José. Un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Por qué me duele? Porque te estoy confiando un misterio. Y si te confío un misterio, se te puede subir a la cabeza y te vas a creer la última Coca-Cola del desierto. Te mando esto para que no se te olvide. Te voy a confiar un secreto, pero te va a costar algo. ¿Por qué? Porque esto es serio, no es un juego. Y yo te amo y no quiero que te pierdas. Y dice más adelante: y me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces José está en una condición de quebrantamiento, y ahí está manifestándose el poder de la revelación, el poder del don de ciencia, porque es poderoso. Los dones son poderosos. Los dones son para empoderar a la iglesia, pero la iglesia quiere los dones sin pasar por el proceso, quiere el bypass. Y Dios dice: no, si tú quieres los dones, te los voy a dar, pero vas a pasar por el proceso. Este es el proceso. Vas a ser rechazado, vas a ser ninguneado, vas a ser perseguido, vas a ser martirizado. Ese es el precio. ¿Quieres eso? ¿O quieres vivir una vida normal y que me busque a otra persona que sí me haga caso? Sí estamos. Entonces, versículo 13 de lo que estamos leyendo ahorita del capítulo 40. Al cabo de 3 días, le está diciendo José: levantará el faraón tu cabeza y te va a restituir a tu puesto, y darás la copa a faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Imagínate qué atrevido José para decirle: en 3 días tú vas a estar ahí con el faraón. Imagínate que pasan 3 días y no pasa nada. Qué quemada, man. Ya nadie le va a hacer caso, se van a reír de: no, usted dice cosas, ni le hagas caso, está loco. Pero se puso en la línea porque estaba que sabía. Estaba convencido, estaba súper conectado con el Señor, al punto donde él dice: en 3 días. Él interpretó los 3 sarmientos como 3 días. No dijo 3 años, no dijo 3 meses, dijo 3 días. Cuando tú te pones en la brecha y dices: en 3 días va a pasar esto, te estás exponiendo al ridículo.
te estás exponiendo a la burla, te estás exponiendo a que se rían de ti, porque si no pasa en 3 días ya te quemaste y ya nadie te va a hacer caso. Pero él está convencido, porque hay algo adentro de él que lo convence. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Es fe, el don de fe. Y empiezas a ver cómo los dones están operando juntos. Está el don de sabiduría, está el don de ciencia, está el don de fe, e interactúan, no están independientes, trabajan en equipo. Por eso dijo con certeza, en 3 días va a pasar esto. Tenía la certeza de la fe. ¿Sí? Versículo 14. Acuérdate, le dice aquí José a este copero, porque José está en un suplicio, es un ser humano. Él quiere salir de esa situación. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa. O sea, José tiene sus propias necesidades, estamos de acuerdo. Le interpretó y está convencido que le va a ir bien. Dice, te va a colocar Dios al ladito del faraón, háblale de mí, tú puedes decirle algo. Fíjate, aprovechar la vueltecita, ¿verdad? El mensaje del sueño de este copero es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de restauración. Se va a restaurar la relación del copero con el faraón. Es un mensaje, es el evangelio. Si lo quieres, tómalo, y si no, ahí te quedas. Está anunciando esperanza y restauración. Versículo 15. Fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí ¿por qué me pusiesen en la cárcel? O sea, soy inocente. Le está explicando y el otro está escuchando. Yo creo que se ha avergonzado. Qué bonito dijiste. Pasó 1 día, 2 días, pues ya se están preparando para el 3er día, a ver si es cierto lo que dijo este hombre. Y al 3er día sucedió. ¿Sí? Versículo 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo, aquí me agarro yo. Es como los carros del faraón. Cruzó el pueblo de Israel en seco y dijeron los egipcios, wow, les fue re bien, a nosotros también. Y se metieron. Ándale, mi chulo, métese. Y les fue como en feria. Entonces, aquí en este caso, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Entonces respondió José. Bueno, en el canastillo, versículo 17 dice aquí, en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para el faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Este hombre tiene otro tipo de símbolos. Su especialidad era hacer pan. Lo tiene todo en la cabeza. Los cuervos vienen y están comiéndoselo de la cabeza. Y José tiene otra interpretación diferente totalmente. Este hombre esperaba un buen reporte, una buena interpretación. Ha habido gente que se acerca y me dice, hermano, ¿puede profetizar sobre mí? ¿Puede profetizar? Y yo le digo, pues no, nada. Yo dormí a gusto anoche, no te soñé, o sea, no sé nada. O sea, yo no sé ni de qué se trata. Pero este caso son otros símbolos. Tal vez sí son comunes para el panadero. Hablando de un canastillo, hablando de manjares y cosas por el estilo, y hablando de cuervos, como que aparecieron en el escenario estos bichos, ¿verdad? Y tú dices, ¿y ahora? ¿Por qué? Versículo 18. José está ahí con él y le respondió y le dijo, esta es su interpretación, según la interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. 3 días también. Y yo creo que ha de haber dicho, híjole, qué padre, 3 días. Ya dijo, ahorita oí que 3 días para el copero, 3 días para mí, ahí la llevamos. Versículo 19. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti. Imagínate cómo le cayó el balde de agua. ¿What?
y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Estoy seguro que él había visto esos eventos porque así los ejecutaban. Algo muy parecido a lo que hacen los carteles aquí en México. Cuando alguien da un mensaje, el compromiso que tenemos es decir las cosas tal cual. ¿Sí estamos entendiendo? No ponemos miel en las orejas, sino que se dice las cosas tal cual. Este mensaje es distinto, es un mensaje que no es de esperanza y no es de restauración. Este es un mensaje de juicio. Cuando uno lee la Biblia, hay un mensaje de esperanza. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y yo volveré, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que aún quedaron serán arrebatados y los llevaré conmigo. Es un mensaje de esperanza. Pero cuando lees bien toda la Biblia y te metes a leer Mateo 24, Lucas 21, empiezas a leer ahí Marcos 13, o te vas a Apocalipsis o a los libros de Tesalonicenses de Pablo, te empieza a hablar de lo que va a sucederle al mundo. Tú vas a la segunda de Pedro capítulo 3 y te habla de que todos los elementos serán fundidos. La Torre Eiffel, el Vaticano, este edificio, todo va a ser fundido. Todos los elementos van a ser fundidos. No te esconde nada, te lo dice tal cual. Entonces, por un lado, te habla de esperanza y restauración, pero por el otro lado te habla de juicio. Y el que lo está diciendo tiene la responsabilidad de decir las dos cosas. No puede nada más hablarte bonito de este lado para que no te asustes y sigas viniendo, sino que dice las cosas tal cual. ¿Me están entendiendo ahí? Entonces, José está en su mejor papel, donde puede ser una interpretación positiva o negativa. Y José es un modelo de predicador que dice las cosas como son. Y creo yo que si se le dijo al hombre este de la visión de los pasteles, le está dando 3 días de gracia para que se arrepienta y clame a Dios. Aún hay gracia en esos 3 días. Versículo 20. Al tercer día fue el cumpleaños del faraón, y el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe, ¿sí?, de los pastelitos. A los dos les alzó la cabeza. Vale. Pero algo traía en el corazón el faraón, algo detectó él en este panadero, que él se enteraría de algo, que este traía un complot, este traía algo más. Y tomó una decisión drástica. Al copero le dio que volviera la copa, pero hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. No nos dice la Biblia cuál es la razón por qué decidió así el faraón. Podemos pensar algunas cosas ahí, ¿verdad? Pero el mensaje es muy claro. O vamos rumbo para estar con Jesús, o vamos rumbo al juicio eterno. No hay medios, no hay purgatorios. O vas allá o vas acá. Escoge. Y le puse aquí, escoge ahora. Tenemos que escoger ahora. Nuestra salvación está continuamente amenazada. Escúchenme bien. Nuestra salvación está continuamente amenazada. Continuamente está siendo tentada, continuamente
Está buscando ocasión el enemigo para distraernos y llevarnos lejos de Dios. Lo está buscando, lo está haciendo con todo. Es un cínico, es un sinvergüenza, es un malo. Así es que cuida tu salvación con temor y temblor, para que no perdamos la oportunidad de estar con Él. Versículo 23. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Se le olvidó. Qué triste, ¿no? Cuando al hombre se le olvida el cumpleaños de su esposa, o se le olvida el aniversario de bodas, o se le olvidó recoger a los niños de la escuela. Híjole, arde Troya. Se le olvidó. Entonces hay que tener en cuenta que para José ya van varias decepciones. Ya van varias decepciones. Son lastimosas, son hirientes esas decepciones. Duele. Y no te explicas por qué, ¿verdad? Si yo te ayudé, ¿por qué no me ayudaste? Si yo te dije que te acordaras y no te acordaste, ¿por qué no? ¿Por qué no pusiste tu parte? Qué mala onda eres. Y hay una herida, hay una decepción. Se decepcionó con sus hermanos cuando lo tiraron en la cisterna y lo vendieron. Se decepcionó con la mujer de Potifar y con Potifar también, que trabajaba también y le explicaba, yo no fui, y no le creyó. Y aquí se decepciona ahora con el copero famoso que le hizo la interpretación y todo. Y claro, no lo hacemos por dinero. No se hacen estas cosas por dinero. Se hacen de fe, se hacen de gracia recibiste, de gracia damos. Pero en este caso estaba esperanzado porque ya está, créanmelo, yo creo que ya José estaba en las últimas de desesperación. De sáquenme de aquí, yo digo, ¿por qué estoy aquí? Y pasaban los días y los años. Y se olvidó el copero. El proceso es antes del cumplimiento de la promesa. El proceso es antes del cumplimiento de la promesa. Muchos quieren la promesa sin el proceso, pero tenemos que aprender a aceptar el proceso. Y el proceso varía de diferentes maneras y tenemos que estar listos para eso. ¿Sí? Muy bien, bueno, pues vamos a orar. Sí, y vamos a escoger esta noche. Escoge hoy. Dios habló con el pueblo de Israel y les decía, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge. Yo te animo que escojas la vida. Peléala. Peléala, peléala, peléala. Si has caído, peléala. Levántate y peléala. Sacúdete y sigue avanzando. No te quedes ahí tirado. Deja que el Espíritu Santo te ayude. Busca ayuda. Señor, esta noche venimos ante ti a darte gracias. Gracias que tú viniste a este mundo de prisioneros y te hiciste preso entre nosotros. Te identificaste con cada uno de nosotros en nuestras prisiones y nos preguntaste, ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué están derrotados? ¿Por qué están vencidos? Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Señor Jesús, ayúdanos, ayúdanos. Algunos estamos en esto, Señor. Sabemos que es una batalla a muerte y queremos llegar aquel día a tu presencia, a estar contigo eternamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a todos. Señor, y no permitas que ninguno se pierda, habiendo oído el Evangelio, habiendo creído en Cristo, habiendo tenido la oportunidad de estar cerca de la verdad y andar en ella,
por un tiempo y luego abandonarla, Dios mío, perdona. En el nombre de Jesús, y ayúdanos a voltear a ti. Ayúdanos a regresar a ti, a tu regazo, a tus brazos, como el hijo pródigo. Ayúdanos, Señor, a aquellos que se han perdido, que están hundidos en pecado. En el nombre de Jesús, Señor, permítenos volver a casa, a todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Te decimos gracias, Señor. Y si alguien nunca ha recibido a Cristo, es la magnífica oportunidad esta noche de decirlo con todo tu corazón y creerlo e invitar al Espíritu Santo a que entre en tu corazón. Y le puedes decir esta oración, dísela en voz alta: Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Lávame con tu sangre. Te necesito, Señor. Restaura mi vida y lléname de esperanza de que algún día te veré cara a cara. Y renuncio al mundo, a sus mentiras. En el nombre de Jesús, declaro que Cristo es mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Amén.